Que se está desplazándose hacia el norte, ese sitio donde Israel decía que se tenían que evacuar. Está intentando que la embajada española pueda sacarlo de allí. Estamos al teléfono, en cuanto le tengamos hablaremos con él. De momento ahora nos desplazamos hasta la frontera entre Israel y Cisjordania. Ariel Golgewitz es ex militar israelí. Muy buenas tardes, Ariel. Buenas tardes. Bueno, Hamás ha llamado a sus aliados en Cisjordania a tomar Jerusalén. En ese llamamiento también incluye a Jordania, Siria, Líbano y Egipto, que según ellos tienen el deber mayor de apoyar a los palestinos. Usted vive cerca de Cisjordania, territorio palestino, donde Israel ha practicado al menos 40 detenciones de presuntos terroristas. ¿Tienen miedo? Por supuesto que tenemos miedo. Cualquier ciudadano en Israel actualmente vive con miedo. No solo por lo que ocurre en Cisjordania, sino porque sabemos que cientos, incluso más de miles de terroristas del Hamás pasaron la frontera desde Gaza a Israel y no sabemos cuántos de ellos han sido matados o han sido atrapados. Sabemos que hay algunos que aún siguen dentro de Israel, pueden haberse robado un auto, pueden estarse desplazando dentro del territorio de Israel. En cualquier momento podrían llegar a mi casa. El primo de mi esposa, que vivía en un pueblo llamado Fakim, con 28 años y 2 niños chicos, fue asesinado en su casa cuando terroristas entraron, golpearon la puerta y la dispararon hasta que la puerta se abrió. Este primo de mi esposa logró salvar a sus hijos y a su esposa por medio del hecho de que los lanzó por el balcón a la casa del vecino. Pero él no logró salvarse porque entraron los terroristas y le dispararon. Justo ayer estuvo en su funeral y así vivimos todos. Estamos con miedo de que en cualquier momento un terrorista bárbaro, inhumano, capaz de decapitar a bebés, puede estar tocándome la puerta en mi casa. Ariel, Hamás es un grupo terrorista, ha hecho un acto terrorista. Nosotros desde aquí, no sé si todos allí tenéis la visión de que el pueblo palestino está sustentando a Hamás, digamos, o no, o hay una clara diferencia y allí se tiene claro también. Por supuesto que hay una diferencia. El pueblo palestino no es nuestro enemigo, tal cual como el pueblo iraní no es nuestro enemigo. Los pueblos, las sociedades, por lo menos yo, quizás ingenuamente, estoy convencido de que no son personas del mal. Nuestros enemigos son las personas que buscan destruirnos. A ellos hay que buscarlos y matarlos. Pero el problema es que se esconden dentro de la sociedad civil y por algún motivo que quisiera que me ayudaran a entender, los civiles los protegen. Es decir, incluso estuve escuchando el que estuvo hablando antes que mí en el programa de ustedes, que concuerdo con mucho de lo que dice. Sin embargo, no escuché una sola crítica hacia Hamás. Es impresionante, no tienen capacidad. Fíjense qué interesante. Cualquier ser humano que nació en el siglo XXI, que tiene las bases de valores éticos y morales esenciales, cree, piensa y siente que si ve a una persona en necesidad, en peligro, ahogándose, sí, imagínense que estamos caminando en un parque cerca de un lago y tú sabes nadar, eres una excelente nadadora, y ves a un niño ahogándose, dime qué harías. Por supuesto, estoy segurísimo que te lanzas al agua sin pensarlo 2 veces a salvarlo. Irrelevante quién es ese niño, porque tienes dentro de tu sistema de valor ético y moral esencial la necesidad de salvar a las personas, especialmente a los inocentes. Eso lo tenemos todos nosotros. Y sin embargo, estos terroristas que entraron a Israel no solo que no buscaron salvar a las personas, sino que buscaron asesinar en sangre fría a personas totalmente inocentes que estaban en un festival de música gozando o que estaban en sus casas, prendieron fuego a sus casas mientras los escuchaban gritar adentro, amarraron a niños, decapitaron a uno mientras que el segundo niño salía huyendo jalando el cuerpo de su hermano sin cabeza. Son personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de ser considerados humanos. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que la gente no los condena. ¿Cómo es capaz que hay otros seres humanos, quizás dentro de Gaza, quizás los civiles, digamos que inocentes, que no ven eso? ¿A ellos no les da horror, no les da asco eso? ¿No son capaces de decir eso no está bien? El problema es que para poder convertir a estos terroristas
en seres capaces de hacer estas acciones inhumanas tuvieron que pasar por un proceso de inculcación de lavado de cerebro durante decenas de años. Más de 20 años llevan lavándoles el cerebro y llenándolos de odio, pero no solo a ellos, a toda la población en Gaza. Así que, por supuesto, para contestar tu pregunta, concuerdo de que no todos son nuestros enemigos. Hay que hacer todo lo posible para proteger a los inocentes. La pregunta es, ¿cómo se hace para proteger a un inocente cuando están disparando desde el techo del hospital, o desde una mezquita, o desde una escuela? ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de capacidad tenemos para luchar contra los terroristas si ni siquiera los civiles locales son capaces de criticarlos? En las últimas horas también hemos visto imágenes como estas, donde presuntamente se estaría armando a la población civil de Cisjordania. ¿Qué opina de la entrega de armas a la población civil de Cisjordania, precisamente? Por supuesto, no hay que cuidar de malos entendidos. No están entregando armas a civiles. Lo que están haciendo es otorgando licencia de portar armas a civiles. No es lo mismo, porque no es que hay una caja de armas y están regalándolos como si fueran dulces. No es eso. Yo tengo licencia de portar armas desde que estuve en el ejército por la unidad especial en la que estuve. Pero muchas personas en Israel que quisieran tener armas, que están con miedo de estar en su casa y quisieran portar una arma para poder proteger a su familia, no la tienen hasta ahora porque no cumplían con los criterios, los requisitos necesarios. Por ejemplo, tienes que poder pasar una prueba de vista y estar seguro de que los ojos funcionan. Tienes que tener una prueba de psicólogo de que no tienes ningún tipo de tema de psicología. Tienes que tener una autorización de la policía de que no eres un criminal. Hay toda una serie de limitaciones y luego hay criterios. Los criterios dicen, bueno, ¿para qué lo quieres? Incluso si cumples con todos los criterios, ¿para qué quieres tener el arma? Si vives en un lugar del perímetro de Israel, se le puede dar arma. Si trabajas en seguridad y necesitas el arma para tu trabajo, se te puede dar. Ese tipo de motivos. Pero un ciudadano simple, o si estuviste en una unidad especial como yo, pero un ciudadano simple que cumple con requisitos, hasta ahora no ha podido tener arma. Lo que están cambiando ahora es autorizando a aquellas personas que hasta ahora no cumplían con todos los requisitos porque no tenían una justificación adecuada, ahora sí les están otorgando licencias. Esto igual va a tardar varias semanas hasta que el proceso del Ministerio de Interior apruebe que de verdad no tienes un pasado criminal y puedas ir donde un psicólogo y traer una carta de psicología y hacer todo el proceso, y luego tienes que pedir un arma, tienes que ir a una tienda y tienes que esperar 2 semanas hasta que te la traen. O sea, hay tiempo. Pero aquí vemos a uno de los ministros de la Seguridad Interior en esta imagen, se llama Itamar Ben-Gvir, una de las personas más problemáticas que tiene el gobierno de Israel, de la extrema derecha, tratando de enorgullecerse para fortalecer su base política, pero eso no es la realidad. Es decir, no es que cualquiera puede ir a agarrar un arma ahora. Ah, ok, esa no es la realidad, nos dices. ¿Tenéis búnker también? ¿En casa estáis preparados? En tu caso sí, ¿no? Por supuesto, tenemos un refugio antibombas en mi casa, en el que hemos estado durmiendo ya desde el sábado pasado. Ahí tuvimos una imagen hace unos minutos en el que se veían a mis hijos durmiendo dentro del refugio. Es parte de la realidad. Sirenas están sonando todo el tiempo, misiles están siendo lanzados hacia nosotros y tenemos que hacer lo posible para protegernos. Margallo, decías, querías apuntar algo. No, yo quería, quería decir que el que no se haya condenado estos ataques y no se haya condenado a Hamás no se corresponde con la verdad. Yo estuve antes de ayer en Bruselas, soy parlamentario europeo, y hubo una reunión en la explanada del Parlamento. Esas son las imágenes, disculpa, de tus hijos en el refugio, concretamente, esas a las que te referías. Que había 27, los parlamentarios de 27 países en la manifestación más multitudinaria que yo he conocido, condenaron a Hamás como organización terrorista y condenaron las atrocidades que habían cometido. Pero Ariel se refería al primer invitado del programa, que no había condenado a Hamás. Sí, pero lo que sí, por desgracia, sabemos es que esta escalada bélica va a aumentar y necesariamente va a haber víctimas civiles en los dos lados. Lo mismo que ha habido víctimas inocentes asesinadas en Israel, una invasión terrestre en Gaza, que será una guerrilla urbana, provocará unos daños tremendos. Aquí hay que buscar una solución final que no es más que la solución de los dos estados, un Israel seguro y una Palestina viable. Pero hablando de niños, si me vas a permitir, yo estuve, lo he contado antes, en Gaza y en Israel al mismo tiempo. En Gaza me impresionó, estuve en una escuela con una española que trabajaba para la oficina de refugiados y le preguntó a un niño palestino: ¿a ti te gustaría jugar con un niño israelí? Y contestó: eso no es posible. Y le preguntaron
Descubre el nuevo Cologar Expert, ahora con 3 capas para ofrecerte una máxima absorción y resistencia y que ahorres como un experto. Sube tu ticket a promocologar.es, pruébalo gratis y gana una aspiradora de última generación. Cologar Expert, eficacia a la de 3. ¿Por qué no es posible? Dijo, porque en Israel no hay niños, solo hay soldados. Pasé al otro lado y estuve en un kibutz. Había un niño, pues de origen extremeño, judío de origen extremeño, que cuando le hablaron del cuarto seguro, de ese búnker que tenéis allí, se puso a llorar como una magdalena. Es decir, desgracias como esta las vamos a ver. Este conflicto va a ser largo, va a ser extraordinariamente cruel y va a provocar muchas Perdóname, víctimas que os tengo que inocentes. interrumpir. Quédate con nosotros, Ariel, porque estamos intentando una conexión telefónica. Parece que la tenemos. Nos vamos a la ciudad de Jabali, al norte de Gaza, una región pues, que ha sido muy golpeada por Israel. Os lo comentaba, los ataques aéreos en el ejército han dejado, en fin, sobre un campo de refugiados habrían dejado decenas de víctimas. Tenemos al teléfono a Riad Alaila, que es ciudadano español. Muy buenas tardes, Riad. Sí, buenas tardes. Os encontráis en la zona que Israel ha dado 24 horas para evacuar. ¿Eso es así? ¿Qué vais a hacer? ¿Hay algún sitio en el que estéis a salvo de momento? Pero lo que pasa es que nosotros lo que no sabemos, que es una cosa que yo estuve escuchando hace poco en vuestra onda, que está diciendo vuestro señor, que está diciendo que nosotros no contra los civiles. Aquí en el campamento de Jabalia y norte de Gaza y todo lo que están pidiendo a evacuar y salir de esto, que todos son civiles, no hay, todos son niños, mujeres y todas las escuelas y los edificios de la UNRWA que están llenos de gente. ¿Y por qué están? No hay ninguno de los soldados lo que están diciendo. Aquí no hay entre la gente alguien que está luchando, que estamos todos detenidos en casas, en sus casas, en los edificios de la ONU, y así por eso nosotros lo que decimos que estamos aquí civiles, no somos nada más de civiles y estamos viviendo en paz. Nosotros no tenemos ninguna intención de cualquier una cosa, solamente estar en nuestra casa en paz y en seguridad. Pero lo que pasa es que los aviones, lo que nos está tocando de vez en cuando, cada minuto, por todas las bombas más modernas del mundo, que son me parece, de fabricación 2023, y estos les echan a la gente y mueren, le sacan de sus casas 20 personas, 30 personas, 40 personas, y la mayoría son niños y mujeres. Así estamos nosotros en una situación muy mal. ¿Cómo vamos a salir? Riad, vosotros sois españoles, tanto tú como tu familia tenéis nacionalidad española. ¿Habéis pedido ayuda al consulado? Nosotros hemos pedido al consulado, pero el consulado nos dijo que nosotros estamos esperando la orden del presidente de Estados Unidos para abrir corredores de seguridad en la franja de Gaza hasta la frontera con Egipto. Por eso que estamos esperando por la decisión del presidente norteamericano. No sabemos ni de los españoles, ni de los europeos, ni de otros que pueden hacer
cualquier cosa aquí. Nosotros queremos que tener corredores de seguridad para poder salir. Pero lo que pasa es que no dejan a la gente ni salir, ni estar en casa, ni poder estar bebiendo en paz como los demás. Nosotros llevamos con los israelíes bebiendo desde 1967 la guerra, trabajando y haciendo de todo. Lo que está diciendo que no conocen a niños o no juegan con niños, todo lo que hemos escuchado yo hace media hora, casi todo mentira, no es verdad, porque nosotros, la verdad, nosotros hasta vivimos en una situación muy mala. Esta situación por el bombardeo, por las matanzas, lo que está haciendo cada minuto lo está haciendo matanzas en el norte de Gaza, en el sur y en el centro. Cuando dijeron que vais podéis ir al sur de Gaza, que hay 2 coches en el camino hacia Khan Yunis, en el sur, lo han bombardeado. ¿Cómo lo pueden decir? Salgan y te lo vas a morir en el camino. Así lo que estamos nosotros bebiendo con la mentira lo que está diciendo. El ejército lo que está diciendo. Salen y están en camino de seguro y resulta con el bombardeo lo matan. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar en casa hasta que a ver si termina? ¿Cuántos sois, Riad? ¿Cuántos sois cuántos estáis en ese refugio? Nosotros estamos en refugio a una parte de mi familia, que hay otra familia de amigos, casi 30 personas aquí estamos en casa. Riad, muchísimas gracias por esta conexión, que además ha sido muy complicada. Te mandamos un abrazo, estaremos pendientes, sobre todo de cuando, como decías, Joe Biden decide abrir ese corredor humanitario para que podáis salir de allí. Un abrazo fuerte. Gracias. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos 4 minutos a publicidad. Y 18 de la tarde, seguimos en directo en Todo es Mentira. Estamos hablando con Ariel Golgewitz, que es ex militar israelí. Muy buenas tardes. Te había dejado en espera mientras hablábamos con esa conexión telefónica con la que teníamos tantas dificultades de Riad. Es un ciudadano español que estaba en el norte precisamente esperando a que se abra ese corredor humanitario por el que poderse ir. Estaba él y su familia. ¿Qué te ha parecido su testimonio, Ariel? Quería con gusto reaccionar a lo que él nos dijo. Concuerdo con mucho de sus palabras. Sin duda, ser víctima de un conflicto es difícil de ambos lados. Lo que no escuché, ni una sola palabra de condena de él hacia el Hamas. Yo simplemente pregunto una pregunta simple a todos ustedes. ¿Qué pensaban que iba a pasar cuando el Hamas lanzó este ataque hacia Israel? Cuando secuestraron a nuestros bebés secuestrados en jaulas. ¿Qué pensaban que iba a pasar? ¿Que Israel no iría a buscarlos? ¿Qué pensaban que íbamos a decir? Bueno, está bien, mátenos y secuéstrenos y violense a nuestras niñas y nosotros no vamos a hacer nada al respecto? No hay una sola palabra de crítica, ni una diciendo, wow, quizás no estuvo bien lo que hicimos. Digo, yo considero que es importante hacer un corredor humanitario, considero que es importante cuidar y respetar a los seres humanos, especialmente a los civiles inocentes. Sin embargo, abrir la frontera ahora, tanto hacia Israel como hacia Egipto, sabiendo que hay 180 o 150, no sé cuántos, ni siquiera nos dicen cuántos secuestrados hay en Gaza, es un gran peligro, pues porque por ese corredor podrían evacuar a los ciudadanos israelíes y llevarlos a Irán o a cualquier otro lugar. Precisamente, Ariel, permíteme, porque tenemos una última hora, Pablo Collantes, con respecto a lo que ha dicho el alto mandatario, Josep Borrell, con respecto a esto, precisamente. Sí, Marta, porque el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior ha hablado hace tan solo unos minutos y ha dicho que es totalmente irreal que el 1 millón de habitantes de la parte norte de la Franja de Gaza evacúe la zona en tan solo 24 horas después de ese ultimátum que daba Israel, que amenaza con lanzar una ofensiva terrestre, recordamos, sin precedentes. Gracias, Pablo. Javi Gómez y Margallo. Javi. Estoy escuchando muy atentamente a Ariel y quiero decir que me parece lo mejor de Israel lo que estoy escuchando. Alguien que es capaz de reconocer el sufrimiento ajeno
que ha criticado y que ha hablado directamente de propaganda, de una actitud propagandística de un ministro, es decir, que está criticando a responsables israelíes, que está intentando buscar puntos de acuerdo con las personas que está escuchando y que está expresando sentimientos cercanos por todas las personas que sufren, sean de su país y o de su religión o no sean de su país. Creo que en una situación tan complicada como esta conviene subrayar este tipo de actitudes. Y yo he dicho en publicidad lo mismo que ha comentado Ariel antes. Hemos entrevistado a 2 palestinos. Ninguno ha expresado la menor crítica jamás. Incluso al principio hemos escuchado frases como ahora que les ha dolido un poco se les ha despertado el orgullo. Claro, cuando tú entras y matas a cañón tocante a familias, a 250 jóvenes que bailan por la paz y te dicen que es que vives en una cárcel, que yo lo entiendo, esa queja palestina, y estamos viviendo un drama y mayor va a ser el drama. Pero entonces, si con esas medidas de protección han acribillado a 1.200 personas, especialmente a los más inocentes, entonces ¿qué tiene que hacer Israel? ¿Quitar esos muros? ¿Alguien piensa que esos milicianos iban a parar? ¿Que llegadas las 4:15 de la tarde iban a decir, terminada la jornada, nos volvemos a casa? No, habrían seguido matando hasta que alguien los abatiera. Esa es la situación que hay allí. En Gaza hay una dictadura islamista, de alguien que no reconoce la posibilidad de existencia de un Estado por su religión. Es que todas las personas que están siendo indulgentes con Hamás en nuestro país, esencialmente de izquierdas, y son los que luego dicen, no, la altura de la política, la solución de los 2 estados. ¿Con quién? ¿Con quién? Si Hamás niega a los israelíes el derecho a tener un Estado. Cuando Israel sale de Gaza en 2005, entre 2005 y 2007 se produce una situación la más cercana a una posible solución que ha habido. Y cuando la izquierda toma el poder en Israel y además Israel sale de Gaza, quien monta un atentado en Tel Aviv es Hamás para boicotear la posibilidad de un acuerdo de paz y de 2 estados. Entonces, ¿con quién tiene que hablar Israel? ¿Cuál es el interlocutor de Israel? Margallo. Ahora, yo lo que quiero es decir, creo que estamos confundiendo 2 cosas. Se está hablando de corredor mediterráneo. Un corredor mediterráneo es para sacar a la población a un territorio distinto de Gaza. Pues de eso hablaba la persona que estaba en el norte de Gaza. ¿Qué territorio? Es Egipto, es Israel, es Cisjordania y no puede sacar a 2 millones de personas. Lo que estamos hablando entonces es de un desplazamiento dentro de Gaza. De la zona norte, que es donde quieren entrar las fuerzas israelíes que están ahora en la frontera, hacia la capital de Gaza, lo cual es absolutamente imposible. Es irreal, es que estamos todo de acuerdo, el territorio hay 2 millones. Irreal. Quieren desplazar 1 millón a menos territorio que era. Es imposible. Y luego víctimas civiles, por desgracia, va a haber en los 2 lados, porque esto va a ser un conflicto de los más sangrientos que la humanidad ha visto. Una guerrilla urbana en ese territorio no va a tener nada que ver con lo que hemos visto en Ucrania, ¿eh? Esto va a ser una auténtica masacre. Y víctimas civiles, por desgracia, las va a haber. ¿Y quién está mirando hacia otro lado con lo de Hamás? China. ¿Quién más? Rusia. ¿Quién más? Irán. Irán no está mirando hacia otro lado. Está directamente con las manos en harina. Putin está posicionado. El mundo, cariño, que a mí me gusta. Está dividiendo en 2 de la forma más evidente y de la más sanguinaria que hemos visto en décadas. Lo hemos visto en Ucrania y lo estamos viendo en Israel. Me gustaría seguir con Ariel porque este mismo miércoles Ariel, el portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, negaba que se estuvieran usando armas de fósforo blanco, decía esto. Señor Kaplan, Borrell acusa a Israel de violar el derecho internacional. Israel actúa conforme a el derecho internacional. Gaza denuncia ataques con fósforo blanco. ¿Está atacando Israel con este armamento? No está atacando Israel con fósforo blanco la franja de Gaza. No tengo ningún tipo de confirmación en este momento y lo pregunté hace 2 minutos. No se olviden que hubo mucho fake news también en todo este tiempo. Luego hablaremos también de fake news, evidentemente. Sin embargo, la ONG Human Rights Watch ha denunciado en las últimas horas el uso de armas de fósforo blanco por parte de Israel en Gaza y Líbano. Ariel, tienes información, tú eres, eres ex militar. No sé si has tenido constancia, si la tienes ahora mismo. Yo efectivamente fui oficial en una unidad de fuerzas especiales en el ejército. No desconozco cualquier información relacionada al uso de bombas de fósforo blanco. Hasta donde yo sepa no existe eso. Yo no lo he visto, ningún tipo de prueba al respecto. Lo que sí les puedo decir es que
Fíjense en un punto muy clave, en base a lo que acaban de mencionar nuestros colegas aquí. Al fin y al cabo, así como se está viviendo el mundo, quédense con una frase. El día que los palestinos bajen sus armas, recibirán un Estado y podremos vivir felices, aprovechando todas las capacidades que tenemos juntos, desde la desalinización de agua o energía eólica o todo lo que pudiéramos hacer para asegurarnos de que pudiéramos vivir en paz con nuestros vecinos. El día que los palestinos bajen sus armas, recibirán un Estado en paz. Margallo dice que no y sus armas dejará de existir. Margallo dice que no y Margallo es yo le puedo traer a colación muchas declaraciones del primer ministro en que es absolutamente contrario a la teoría de los dos estados. Es más, el primer ministro públicamente dijo que fue un error ceder Gaza, porque Gaza se configuró como una plataforma para atacar a Israel, y que se hiciese lo mismo en Cisjordania, Cisjordania volvería a convertirse en otra plataforma. Y también es verdad, hay que reconocer que los asentamientos en Cisjordania, en el West Bank, donde hay 500.000 de judíos, son contrarios al derecho internacional. Y el problema del derecho internacional no es el fósforo blanco. Yo no sé si lo están utilizando o no, como no lo sabe usted, no nos lo iban a contar. Pero el cortar la energía, el agua y los alimentos es contrario al derecho humanitario. ¿Qué pasa en los hospitales que de repente se encuentran sin energía? Y ahí hay niños también. Es decir, esto va a ser un horror por los dos lados hasta que no lleguemos a la solución definitiva. Un Israel seguro, habrá que fijar las fronteras con los swaps de territorio para que sea seguro, y una Palestina viable. Y Palestina en el West Bank no lo es mientras esté trufada por asentamientos conectados por carreteras que solo pueden utilizar los colonos. Luego hay que sentarse y buscar una solución, porque esto llevamos desde el año 48, hemos tenido una guerra del 48, la del 56, la del 67, la del 73, 2 intifadas. Esto es un incidente más en un problema que no está solucionado y que va a envenenar el mundo. Va a haber una reacción en el mundo islámico, si la reacción de Israel es desproporcionada, de una enorme dimensión que va a perjudicar a Israel, país al que yo personalmente adoro. Creo que ahora hay que sentarse, pensar y buscar una solución que no llene los televisores del mundo de imágenes realmente apocalípticas, en un lado y en otro. Ariel Golgewich, en este punto te tengo que despedir, tenemos que seguir avanzando. Te agradezco profundamente que hayas estado participando en nuestro programa. Un abrazo fuerte. A ustedes, buenas tardes y saludos a todo el pueblo español. Gracias. Bueno, lo comentábamos hace un momento.